Contrastes. Hola, ¿qué tal? Los saluda con mucho gusto Aline Urbiola. Bienvenidos a Contrastes. En México, los ataques con ácido son cada vez más frecuentes. El último es el de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, quien el 9 de septiembre fue atacada con ácido en su casa de Oaxaca. Ella denunció a su atacante y ahora pues es buscado por la Interpol. De ahí nuestra pregunta del día: ¿aumentar los casos de cárcel disminuirá la cantidad de ataques en México? Y bueno, pues para respondernos esta y otras preguntas, el día de hoy nos acompaña Adriana Patlán, activista feminista de la ONG Equidad de Género. Bienvenida. Gracias. Y también está con nosotros Víctor Alonso, abogado y catedrático. ¿Cómo ven? Aumentar, es que esta ley estaba tipificado como 1 año y medio para cárcel en la Ciudad de México, los ataques de ácido. Se suma esto 12 años, se cambia la ley. Ponerle más años a este caso, ¿va a restar, va a hacer que disminuyan los casos de ataques con ácido? Híjole, desde mi punto de vista no necesariamente. Yo creo que tiene que ver con otras cosas en el sistema de justicia, por ejemplo, la impunidad. Yo creo que más que aumentar penas es realmente que se pueda, desde el tema de la prevención, y luego tiene que ver con el tema de que agarren a esas personas que hacen ese tipo de ataques, porque como hemos visto, está el caso de Oaxaca particularmente, y aunque hay una ficha de búsqueda de la Interpol y que inclusive estaba presente este político en Oaxaca, no lo agarraron. Entonces, ¿de qué sirve que aumenten las penas si ni siquiera ha podido pisar la cárcel o puede ser imputado por ese delito? Yo en este caso, Aline, considero que no solo es un aumento de penas. Evidentemente está demostrado que el aumento de penas no reduce la criminalidad, pero yo creo que en este caso en particular se dio un mayor margen, se dio una ingeniería jurídica importante, se incorporan cuestiones típicas que antes no existían. O sea, no es que el tipo penal que de 5 se aumenta a 10 años, sino se da una nueva reestructura, se incorporan hipótesis que antes no estaban reguladas. En el artículo que establece el tema de las lesiones 130 y 131 del Código Penal para la Ciudad de México, se incorporan fracciones que hacen que haya un mejor marco normativo. ¿Para qué? Para que policías, procuradurías y administración de justicia puedan hacer mejor su trabajo. No es aumentar la pena, es considerar cuestiones nuevas que antes no se encontraban. O sea, por ejemplo, la fracción 7 y 8 de este artículo que te comento, ya en la fracción séptima, ya se establece, se tipifica el hecho de utilizar fuertemente cuestiones que puedan producir lesiones denigrantes, producidas también con ácidos. Si hay un aumento de la pena cuando, por ejemplo, esta persona lo hace con algún antecedente, ya había cometido una violencia previa, es familiar de la persona, etcétera. Ahí sí hay un aumento en cuanto a al tipo que a la pena que se había planteado, pero hay como una dinámica nueva. Son como agravantes, digamos. Es como agravantes, pero para mí yo lo veo positivo. No solo es aumentar la pena, lo que pasó ahorita en la Ciudad de México con esta ley, sino que se están incorporando figuras que para mí hacen mucho más viable, mucho más factible la persecución, la investigación y la sanción de delitos. El tema es que las leyes, aunque son muy buenas leyes, la verdad es que si uno hace una revisión todo este tema y que se incorporan nuevas figuras, no se ve reflejada en la vida de las mujeres. Eso es lo que quisiéramos, que realmente las leyes tuvieran las mujeres, niñas y adolescentes acceso a la justicia. Entonces, ¿de qué nos sirve un marco regulatorio que es positivo, que es bueno, por supuesto que se celebra, pero lo más importante es que esto se vea realmente en la vida cotidiana? Es decir, que eso ya es tema de las autoridades. Así es, que tienen que ser los primeros respondientes, la policía de investigación, todas esas cosas tienen que acatar pues estos nuevos argumentos jurídicos que sirven, pero que sobre todo lo veamos, de que está puesto mediáticamente, pero no vemos un resultado, por ejemplo, en el caso de la saxofonista en Oaxaca. Porque sigue libre su presunto agresor. ¿Y tenemos alguna cifra de cuántas mujeres han sido atacadas en México? Pues yo creo que más bien hay como un subregistro. Yo creo que justamente este es como un delito que se ha venido cometiendo. La verdad es que no es nuevo, sí ha ocurrido anteriormente, pero lo que hace es que justamente el derecho se tiene que adecuar a todas estas situaciones que ahora están ocurriendo contra las mujeres. ¿Y cómo estamos con respecto al mundo?
Bueno, ocurren muchísimo estos ataques, por ejemplo, en Asia, son comunes. Por ejemplo, no en México, te digo, sí han ocurrido, no son como casos aislados, pero han sido casos mediáticos, pero donde más han ocurrido en el mundo es en Asia, por ejemplo. Es una práctica pues desafortunadamente cotidiana. Pero es menos la cifra de mujeres atacadas por nacido en México. Pues también yo creo que la cifra negra es importante porque son cosas que muchas veces no se registran necesariamente, como el acceso a la justicia es difícil, muchas veces las mujeres no llegan a denunciar, sino se queda ahí el delito y también el subregistro nos indica qué está pasando en un sistema de justicia. Muy bien, ahora los invito a que veamos el primer contraste porque al respecto esto fue lo que dice el presidente López Obrador. La prevención para que no se agreda a las mujeres, además es un acto de cobardía y debe ser castigado. Esto lo atiende la Secretaría de Gobernación y también Salud. Yo creo que, como nos está escuchando el doctor Hugo López-Gatell, que va a estar acá el martes, va a buscar información y va a dar respuesta. Víctor, ¿qué piensas al respecto? Opino que, bueno, vamos a sumarnos a esta dinámica. Evidentemente, el fiscal general de la República, como antecedente, había dicho que en aras de proteger mejor a la mujer, había que hacer menos complicadas las cosas, que sus miembros de la Fiscalía estaban capacitados para tener homicidios, no tanto así feminicidios. En ese sentido, Andrés Manuel en una mañanera dice que por ningún motivo se va a cambiar el tipo penal del feminicidio, dada la violencia que están sufriendo ahorita las mujeres. Sería una afrenta hacer cambios para facilitar la cosa, el actuar de las procuradurías. Entonces yo en este sentido, por lo que estoy viendo, veo con buenos ojos que desde una cúpula del poder se dé un mensaje duro de decir, oye, no hay una marcha atrás para esta dinámica que estamos viviendo en este país respecto al marco normativo que implica una repercusión directa en la vida diaria de la violencia contra la mujer. Bueno, pues yo creo que el presidente acaba de decir una cosa que es muy importante, el tema de la prevención. Yo creo que ha habido a lo largo de estos años, por supuesto, el tema de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, lo vivimos todos los días cotidianamente y bueno, pues quienes nos dedicamos a la prevención y atención de la violencia, pues lo vemos. El tema es, ¿qué hacen los hombres respecto a esta violencia? Porque las mujeres más o menos ya lo vamos teniendo claro, que no se debe de permitir, hay muchos talleres sobre el tema, pero ¿qué hacen los hombres en esta reflexión de que ellos son quienes los ejercen? Nosotros la recibimos, pero tampoco vemos que ellos se estén organizando para terminar con todas estas cosas. Entonces sí, la prevención, pero tiene que estar muy dirigida sobre todo a los hombres, a los varones, para que esto termine y hagan una reflexión profunda de cómo tienen que ya no relacionarse de manera violenta con las mujeres. Y lo otro es también que me parece muy importante el mensaje que manda el presidente. No se puede cambiar el tipo penal, efectivamente coincido con el abogado, es una afrenta justamente a la lucha de los derechos y que además esto se inició en México. El tema del feminicidio lo inició una investigadora muy famosa a nivel regional o mundial que sentó un precedente con esta palabra de feminicidio, que es Marcela Lagarde, y que de ahí, a partir de que ella lo desarrolló, inclusive hizo la ley de acceso a una vida libre de violencia de las mujeres, bueno, se ha desarrollado en toda la región. Entonces, me parecería muy mal mensaje por parte de la Fiscalía que esto se quitara. Y bueno, aquí el presidente habla sobre regular la venta de ácido. ¿No está regulado? Sí está regulado, sí. Evidentemente es difícil que en este país haya un solo acto del ser humano que no tenga una regulación, pero vaya, tiene que estar regulado en función a lo que se pretende prevenir, que es que se use indistintamente por cualquier persona para agredir a una mujer. A eso va en función, o sea, todo acto aquí en este país tiene una regla, pero hay que enfocarla para prevenir un uso indiscriminado por cualquier persona como un objeto para agredir. Es decir, lo que quiere más bien es darle tal vez más peso a la regulación de venta de ácido. O imponer más restricciones que no esté al alcance de cualquier persona. Muy bien. Y ante este acto de cobardía, como lo dice el presidente López Obrador, ¿alguien puede ampararse? No, en principio estamos comentando que
el amparo no procede contra particulares, en principio. Entonces, independientemente que la ley de amparo contempla esa posibilidad, en la práctica la jurisprudencia dice que el amparo es contra actos de autoridad. Entiendo la autoridad como aquel órgano de gobierno que ejerce un acto unilateral y obligatorio, es decir, no es que yo me pueda amparar en cierto sentido contra un acto de un particular que me esté violentando, si es que por ahí va la pregunta. O si era que yo me podía amparar para comprar el ácido que yo quiera. Como un agresor, yo ya habiendo realizado el acto, me puedo amparar. Me refiero a esto por el caso precisamente de Vera Carrizal. Él más bien tramitó un amparo, se amparó, y entonces la orden de aprehensión pues ya no se cumplió. Bueno, es que es parte de un sistema complejo en el sentido de que en principio todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y en sí contra lo que te amparas es contra la orden de un juez que quiere aprenderte en este caso. Podría ser, o te podrías amparar contra una sentencia condenatoria, pero te amparas no porque hayas agredido a una mujer, sino quizá porque el resultado del proceso penal no fue como tú considerabas que tuvo que haber sido. Porque estamos inmersos en un sistema de justicia, de derechos humanos, donde uno es inocente hasta que te demuestren lo contrario. Y precisamente justo eso que estás diciendo, Víctor, es nuestro segundo contraste, porque en redes sociales el acusado del ataque a la saxofonista Vera Carrizal dijo: soy víctima de linchamiento mediático y manipulación de la opinión pública, sin pruebas ni fundamento. No tengo ni he tenido ninguna motivación para agredir a María Elena ni a ninguna mujer, contrario a lo que piensan quienes me han sometido al linchamiento. Fui yo quien terminó la relación. Ella me mandaba videos y audios pidiéndome que regresara o amenazando con suicidarse por mi negativa a continuar. Y bueno, pues cuéntenos qué piensan sobre esa declaración de Vera. Pues me parece que una de las cosas que justamente han hecho las mujeres estos últimos años es mediatizar lo que ocurre en la violencia, porque de otra manera no se accede a la justicia. Justamente vemos muchas cosas, nos invitan muchísimo a hacer la denuncia, a seguir un proceso. Claro, está, y ya lo hablará el abogado, todo el tema del debido proceso que se debe de seguir. Sin embargo, las mujeres hemos recurrido a esas instancias, no se ve el acceso a la justicia, y lo que ha servido desafortunadamente es mediatizar los casos, porque solamente así vemos una reacción de las autoridades, de la población en general, de que estas cosas no pueden seguir ocurriendo. Sí, claro, es la otra cara de la moneda, y quizás sí sea algo pues que quizá estemos dispuestos a pagar como sociedad, porque efectivamente la violencia contra la mujer ha llegado a tal grado que ante la falta de un resultado óptimo en los medios objetivos de justicia, no les queda más que hacer una denuncia a través de los medios. Sí es como un daño colateral, como se mencionaba en otros sexenios, sí, porque en estricto sentido, por supuesto que el único que puede administrar justicia es el órgano del Estado facultado para ello. Los medios de comunicación no son quienes, y evidentemente puede haber víctimas, sí puede haber víctimas hombres, en este caso, que sean sujetos a una falsa acusación. Sí se está consciente de eso, pero creo que es un precio que tenemos que pagar como sociedad en vías de que se regulariza esta violencia que han sentido las mujeres durante siglos. Entonces, y justamente, Víctor, tenemos también el audio de María Elena, que supuestamente es María Elena. Vamos a escucharlo. Yo pensé que me ibas a hablar para decir: Elena, recuerda que te amo y no puedo vivir sin ti. Pero como no me lo dices, yo te lo digo. Juan, te amo y no puedo vivir sin ti. Te amo, papi. Bueno, pues ahí lo tienen. Vera Carrizal fue quien filtra este audio, además de algunos videos. Ahora mi pregunta es, ¿no podría aplicarse la ley Olimpia entonces con esto? Muy interesante. Muy interesante. La ley Olimpia, y esto va en acotación con lo que se decía al principio de la entrevista, independientemente de que, como comentamos, aumentar las penas no reduce los delitos, sí en materia penal es muy importante que estén tipificadas las conductas, porque si no está tipificado exactamente, la persona tendrá que salir. O sea, tienes que actualizar la descripción exacta de lo que dijo el legislador que es delito. Mientras no diga que es delito, no puedo proceder penalmente contra la persona.
no meterlo a la cárcel en términos muy sencillos. Entonces, en este caso concreto, la ley Olimpia va en función a establecer una violencia digital, pero cuando alguien distribuye o se centra principalmente cuando distribuyes intimidad sexual, actos sexuales íntimos. No nada más es sin permiso publicar algo. No, sin permiso de la otra persona. Sí lo acata mucho a la sexualidad, o sea, sí va muy enfocado de lo de ley Olimpia al tema sexual. Por eso es un ejemplo donde… Entonces aquí no aplicaría. Si no difundió videos sexuales, sin su consentimiento fue y todo audio, eso, fueron unos videos. entonces no se actualizaría en estricto sentido. No se aplicaría. Muy bien. Vamos a presentar a Raquel Larson. Por favor, ¿nos puede decir su cargo? Sí, yo soy psicoanalista. Estoy actualmente como coordinadora de una asociación civil, Reflexiones, grupo multidisciplinario. Muy bien. Trabajo en violencia desde hace aproximadamente 40 años, diría yo, en la línea de batalla. Muy bien, y bienvenida, muchísimas gracias. Y ahora la pregunta es, aumentarle años de cárcel al ataque con ácido, ¿disminuiría los casos en México? Yo pienso que castigar es importante, visibilizar y nombrar es importante, que haya leyes. Cuando yo empecé a trabajar en estos temas no había ni leyes ni reglas. Sí creo que un ataque con ácido que le destruye la vida a una mujer tendría que ser altamente castigado. Pero también tenemos que preguntarnos cuál es el origen. Y yo desde el dolor en el que trabajo, desde el pensar cómo estamos hechos humanos, sí digo, wow, ¿cómo llegamos a eso? ¿O cómo pasó el desollamiento en la GAM? O sea, pero ya que le lleve 20 años uno al otro en una pareja, pues ya me parece que es violencia. También eso, no sé si, sí sé que ahora ya está tipificado, antes no lo estaba. Entonces sí creo que aumentar la visibilidad, hablar de feminicidios, hablar de la violencia está bien, hay que hacerlo. Pero somos 140 millones de habitantes en este solo país. Entonces creo que solo aumentar las penas no elimina los delitos, desafortunadamente. Entonces, ¿falta personal capacitado? Sin duda, y el personal capacitado está desbordado y rebasado. Uno de los trabajos actuales que creo que hacemos muchos quienes trabajamos en violencia psicosocial es justo contener a los que están desbordados y agotados, porque es terrible trabajar en eso. Y también es cierto que tenemos que trabajar en las escuelas porque ahí también el personal está preocupado. Uno hace intervenciones en una escuela y dice, los corremos a todos, ¿a quién castigamos más? Tenemos ahora nuestra universidad enfrentada porque estudié en la Universidad Nacional. O sea, uno se pregunta estas cosas y sí creo que no hay una sola respuesta y que sí tenemos que todos contribuir a ser visible, a no permitir, a no hacernos los locos, a no guardar secretos que luego brincan ya y nadie sabía, en cualquier nivel. Y tal vez puede ser esto un caso de perspectiva de género. Sí, sin duda. El tema de la violencia contra las mujeres, como bien lo menciona la doctora, es multifactorial y justamente la perspectiva de género tiene que analizar todos estos factores alrededor de la violencia contra las mujeres, pero que no deja fuera a los hombres, como ya lo he mencionado. No es un tema solamente de las mujeres, es qué pasa también en esta reestructura social donde los hombres también tienen que replantearse muchísimas cosas para no ejercerla. Entonces eso me parece muy importante decir que perspectiva de género no tiene que ver solamente con el tema de mujeres, es un entramado en el que entramos todas las personas. ¿Y por qué los agresores atacan con ácido? Bueno, la verdad es que no tendría respuesta frente a ello, pero yo todas las veces, que no solamente es el caso de los ácidos, cuando veo los casos de niñas, adolescentes que sufren violencia es porque pueden, porque hay impunidad en este país, porque ya no se deben de permitir esas cosas y sin embargo vemos que ocurre, inclusive vemos un caso, no tiene que ver con el tema del ácido, pero sí de los feminicidios en el Estado de México donde lo pudo hacer una, entonces no pasó nada, no hubo castigo, no lo agarraron, no hubo investigación al respecto, segunda vez, otra vez lo hace otra mujer, inclusive tuvo a los familiares un feminicida fuera de su casa en el Estado de México y la policía investigadora no actuó porque no tenía orden de aprehensión, no sé qué, entonces pudo hacerlo
4 veces, una primera vez contra su padrastro y después 3 veces contra las mujeres, porque pueden, lo hacen porque pueden y porque vivimos en un país impune frente a la violencia feminicida. Y precisamente sobre este tema de feminicidio, diputadas de Morena, PAN, PRD y MC consideraron como una irresponsabilidad y un retroceso el que se pudiera desaparecer el delito de feminicidio del Código Penal, como propuso el fiscal general de la República, Gertz Manero. Vamos a escucharlo. Tan solo en lo que va de esta administración ha crecido 10.3%. Y eso nos deja claro que entonces lo que se busca es ya no visibilizar el problema, porque lo que no se cuenta no existe. Y si no existe, entonces podemos decir que terminó el problema. No. Lo importante aquí no solamente es subir penas, es evitar realmente las muertes de las mujeres. Y quiero decirle claramente al fiscal que si realmente su pretensión es cuidar a las mujeres, que la primera forma de cuidarnos es hacer que funcionen adecuadamente tanto las investigaciones que se llevan a cabo por parte de la policía, como el trabajo que están haciendo los ministerios públicos, que es muy deficiente. Queremos que asuma el compromiso plenamente frente a todas las mujeres de este país de que se va a hacer una gran investigación en todos aquellos delitos que impliquen la violencia contra las mujeres, que va a garantizar que estos agentes que participan en el proceso penal tengan la perspectiva de género y también el enfoque de derechos humanos, porque nos parece que también hay que respetar plenamente estos derechos humanos que los tenemos todos por el simple hecho de formar parte de la humanidad. Y por su parte, la diputada Dolores Padierna defendió al fiscal general Alejandro Gertz Manero en un video en redes sociales. Aseguró que se malinterpretaron sus palabras. Vamos a escucharlo. Gertz nos expuso que desde la perspectiva de la Fiscalía, la tipificación del delito de feminicidio no está suficientemente clara y ello dificulta la persecución del delito. A partir de esa versión y de algunos comunicados de la Fiscalía, un conjunto de voces han planteado que lo que quiso decir es simple y llanamente desaparecer el delito de feminicidio, punto que nunca ha sido abordado así por el titular de la Fiscalía General de la República, que él propone tipificar al feminicidio con mayor claridad y mayor contundencia para que las fiscalías puedan ser más eficaces en acabar con ese perverso delito. Con los colectivos de mujeres y todos los interesados estaremos pendientes de la presentación de la propuesta por parte de la Fiscalía, porque a todas nos interesa poner fin a la escalada de violencia contra las mujeres. Ahí lo tenemos. Víctor, ¿qué nos dices? Pues esperemos que efectivamente sea así, sea el mensaje de darle más claridad a este delito, no desaparecerlo. Entonces, pues hay que quedar a la expectativa de ver qué es lo que está proponiendo la Fiscalía. A ver si efectivamente contrastamos el viejo texto con el nuevo y le da mayor facilidad a las fiscalías, a los ministerios públicos para poder actuar. Raquel. A mí me parece central, dado cómo se ha convertido, sí, el feminicidio y la hazaña y la barbaridad que estamos viendo, en donde puede haber todo tipo de violencias que están generando eso, porque pueden ser redes, puede ser la violencia de Estado, puede ser la violencia de pareja, puede ser la misma manera en que las parejas establecen vínculos que son indisolubles, pareciera, cuando eso no es sano. Pero creo que también en el propio lenguaje y en el discurso es importante saber que existe el feminicidio en una ley, en una regla, pero no todo lo que mata a una mujer es un feminicidio, o no todo el que es loco mata, o no todo el que mataba estaba loco, depende. Y cada vez es que no quiso decir, es que yo quise decir, tal vez empezar por un glosario de qué quiere otra vez decir cada cosa, porque sí creo que es muy fácil confundir, exponenciar, y entonces pues todas tenemos razón y todos de tener rabia, porque no puede ser lo que está pasando y cómo nos duele, pero desde ese dolor hay que empezar a construir, y sí creo que tenemos que ser más transparentes y cuidadosos con lo que decimos. Pues me parece que el fiscal desconoce varias cosas.
al respecto. Uno, ¿de dónde sale este tema de la tipificación del feminicidio? Sale de un caso que se llama Campo Algodonero, que es muy famoso, de justo cómo mataban a las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que bueno, que se daba cuenta justamente a partir de ese caso que las personas no hacían investigación respecto a los casos de violencia contra las mujeres. Y creo que también el fiscal desconoce que sí hay maneras de saber que sí es un feminicidio, como bien menciona la doctora. O sea, sí hay al respecto, por ejemplo, que hay una relación sentimental, afectiva o de confianza con la víctima, que hay antecedentes de violencia familiar, laboral, escolar o comunitaria, hay amenazas relacionadas con el acoso, que la víctima pudo haber sido incomunicada previo a la privación de la vida, signos de violencia sexual, lesiones o mutilaciones degradantes y cómo el cuerpo puede ser exhibido en un lugar público con clara tendencia a un asunto sexual. Entonces me parece que estas 7 cosas las desconoce el fiscal porque son muy claras con respecto a que sí, cuando matan a una mujer es un feminicidio. Muy bien, Adriana, pues ahí lo tiene, es la opinión de nuestros panelistas, de nuestros expertos. Muchas gracias, Raquel, Víctor, Adriana, por haber estado con nosotros y también a usted, gracias por haber estado con nosotros en Contrastes. Hasta la próxima.